me conformo, yo quiero más de ti y tus promesas en mí se van a cumplir. Y fíjate cómo la Biblia califica a los hijos de Elí. Eran unos sinvergüenzas que no respetaban a Dios ni respetaban las obligaciones sacerdotales de su padre. Tremendo, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué lleva a que una persona no tenga respeto a Dios, no tenga respeto a sus padres? ¿Dónde empieza el problema? ¿Dónde empieza el problema? El problema empieza en casa. ¿Por qué Elcana sí pudo formar a un chico como Samuel, que después continúa con el sacerdocio, y el sacerdote Elí no pudo lograr que sus hijos se encaminaran en el servicio a Dios, que honraran a Dios, que respetaran a Dios? ¿Por qué? Decí conmigo, todo empieza en el hogar. En el hogar. Si vos querés que tus hijos sirvan a Dios, que te vean servir a Dios. Porque no vas a lograr nada imponiéndoselo. Porque acá se hace lo que yo digo y porque vos vas a ir a servir a Dios y vos no vas. Ore y no te ven orar nunca. Lea la Biblia y no te ven nunca agarrar la Biblia. Entonces se genera un desprecio, primero hacia Dios. Dios, sí. No existe Dios. Dios ha muerto, dijo un pensador de siglos pasados. ¿Sabe que ese hombre era cristiano? Los ateos más grandes de la humanidad, de la historia de la humanidad, los filósofos más grandes de la historia de la humanidad, los pensadores más grandes de la historia de la humanidad eran cristianos. Fueron cristianos. Hasta que algo les pasó y empezaron a citar frases como esa: Dios no existe, Dios está muerto. Vincent Van Gogh tenía un padre que era pastor. Y el padre caprichoso le dijo: vos tenés que ser pastor porque yo soy pastor y acá se hace lo que yo digo y punto. Y el hijo le decía: yo no me interesa ser pastor, yo quiero ser pintor porque a mí la mano me va más rápido. Y yo veo una imagen y quiero pintar. Y vos tenés que ser pastor porque yo soy pastor y acá se hace lo que yo digo. Resultado, por un tiempo este muchacho termina cediendo a los deseos del padre, se interna o lo internan en un seminario, se empieza a preparar para ser pastor y por un tiempo ejerce, un tiempo muy corto. Resultado final, llegó un momento que le dijo al padre: mirá papá, no me interesa lo que vos pienses, yo quiero ser pintor porque a mí la mano me va más rápido y si tengo que predicar, voy a predicar pintando. Y el padre, ¿sabés qué le dijo? Tus caprichos, tus deseos egoístas, mundanos, te van a llevar de cabeza al infierno. ¿Sabés cuál fue el resultado? Este muchacho se terminó pegando un tiro. El infierno ganó un artista y el cielo perdió un pintor. ¿Por qué? Porque no se trata de imponer. Cuando vos tenés que imponer algo es porque ya perdiste la autoridad. La autoridad no se impone, la autoridad se gana, se ejerce, sirviendo, siendo ejemplo. Amén. Amo a quien está a mi lado tal como me amo. Si me desprecio, entonces eso es lo que haré con el otro también. Porque nadie puede dar aquello que no tiene. Si vos todavía tenés un problema con vos mismo no resuelto, lo más probable es que eso también lo proyectes a quien está al lado tuyo. Eso, permítanme usar un término de psicología, se llama mecanismo de proyección. ¿Qué es eso? Así como yo me veo, muchas veces proyecto en el otro. O le digo al otro: sos un fracasado. En realidad el fracasado me estoy sintiendo yo, pero necesito a alguien que me acompañe para no sentirme tan mal.
Entonces le digo al otro, sos un inútil. Oh, y por dentro mío me estoy muriendo. Qué inútil que soy, lo pego. Lo más importante a destacar en esto del asunto del desprecio y la no valorización de la vida tiene que ver con que primero se ha perdido el temor a Dios. Necesitamos formar familias temerosas de Dios. Necesitamos levantar familias que teman a Dios. Porque todo empieza ahí. Todo empieza ahí. Nuestros hijos no van a temer a Dios si nosotros primero no les mostramos el camino. Eso fue lo que pasó con Elí. Elí era el sacerdote, imagínate. Quien más clara tendría que haberla tenido fue quien menos supo ver las cosas. Hijos que hacían lo que se les daba la gana. Pusieron en riesgo el ministerio de su padre, pusieron en riesgo sus familias, porque perdieron el temor a Dios. Cuando vos y yo perdemos el temor a Dios, ojalá nunca nos suceda, pero cuando alguien pierde el temor a Dios, hacia abajo no queda nada. Hacia abajo no queda nada. Se pierde el temor a Dios, se pierde el respeto a la santa presencia de Dios en medio nuestro. Despreciamos a Dios y despreciamos la vida. Y si alguien desprecia a Dios, desprecia la vida, mis queridos. Si alguien desprecia a Dios, no te asombres de que desprecie al que tiene al lado. No te asombres. No te asombres de que haya personas que están llenas de odio. ¿Por qué? Porque antes de eso despreciaron a Dios. Un verdadero adorador, un verdadero líder, un verdadero guía espiritual como un padre parecido, similar a Elcana, es alguien que paga precios por servir a Dios y enseña a su familia a pagar precios. Preparar el sacrificio para llevarlo a donde este hombre iba significaba preparación, no era algo así nomás, bueno, lo atamos con alambre, lo atamos, decía alguien por allá. No, este hombre se preparaba, tenía todo un año para decir, esto es lo que voy a hacer cuando llegue el momento y me voy a ir a cantar las mejores canciones. Yo no sé si cantaba, si llevaba un teclado, no creo, porque no existían los elementos electrónicos, pero sí se preparaba para adorar y decía, voy a llevar esto en sacrificio a mi Dios y ahí voy a estar el tiempo que sea necesario, y seguía después. ¿Qué precios estás dispuesto a pagar vos por ver generaciones temerosas de Dios? Porque si logramos entender esto, entonces las excusas van a definitivamente morir en esta noche. No es alguien que especula, no es alguien que se excusa constante y continuamente, no es alguien que tiene motivaciones incorrectas, es alguien que ama a Dios y por lo tanto se complace en hacer lo que hace porque sabe para qué lo hace. No tenía un cargo en la iglesia, de hecho no se menciona si pertenecía a la iglesia, lo único que sabemos es que era una persona que amaba a Dios, tenía y demostraba una devoción sincera y profunda hacia Dios. Temor de Dios. Lo que fue Samuel es el resultado de lo que primeramente fueron sus padres, temerosos de Dios, genuinos, despojados de todo prejuicio y generosos para con Dios y su casa. Anote este otro pensamiento: los hijos son influenciados grandemente por lo que ven en la vida de sus padres y no tanto por lo que oyen. Los hijos son influenciados grandemente, primeramente por lo que ven en la vida de sus padres y no tanto por lo que oyen. Vos le podés dar un buen consejo a tu hijo, pero si tu hijo no lo ve reflejado en tu vida, lo más probable es que no te dé ni 5. ¿Sí? Pensá por un momento qué consejos les estás dando a tus hijos. Y los que son solteros piensen, ¿qué consejo me gustaría darle a mi hijo el día que lo tenga? Bueno, empezá a practicar ahora que estás soltero. Es que todavía no me casé. Si vas a esperar a casarte, perdiste el tiempo. Hay que empezar ahora. ¿Cuándo empezamos? Ahora. Hay que empezar. Las excusas
se van. ¿Sí? Las excusas se van. Abraham, Isaac y Jacob. Para que haya un Jacob, primero hubo antes un Isaac y antes un Abraham. Para que vos tengas hacia adelante generaciones que teman y sirvan a Dios, vos tenés que determinar hoy, no mañana, no pasado, temer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, buscar a Dios. Entonces tus generaciones van a servir y temer a Dios. Amén. Hemos escuchado infinidad de veces hablar acerca de Dios como nuestro proveedor, cosa que es cierto, lo repito, pero un verdadero adorador es alguien que le provee a Dios lo necesario para la continuidad de su propósito. El Cana capaz que no lo veía, no lo entendía, pero cuando él iba y subía y adoraba a Dios y ofrecía el sacrificio, estaba proveyéndole a Dios una continuidad para el propósito de Dios para con su pueblo. Un verdadero adorador, una persona espiritual, es aquel que no solo está disponible, sino que además está dispuesto. Hay mucha gente disponible, pero no dispuesta. Hay gente que está disponible, pero no está dispuesta. Usted puede estar disponible, pero tal vez no estar dispuesto. Y en eso radica la diferencia de las elecciones que Dios hace. ¿Por qué Dios a unos les dice sí y a otros les dice que no? Porque Dios no solamente busca gente disponible, Dios busca gente dispuesta a pagar precios, a decirle que no a un montón de cosas, mientras otros dicen que sí. Elí era el sacerdote por aquel tiempo. ¿Saben lo que significa el nombre de los hijos de Elí? Ofni y Fineés, sacerdotes liberales y libertinos que hacían cualquier cosa, aún siendo ministros y sacerdotes de Dios y ministrando a Dios y al pueblo. Ofni significa renacuajo. Y Fineés significa el nubio, no el rubio, porque por lo menos decir el rubio, bueno, tiene facha, el tipo, qué sé yo, por lo menos lo eligieron por la facha. No, el nubio. Nada. La nada misma. Elí, el padre y sacerdote de estos muchachos, nunca los corrigió. Y acá viene el fracaso de Elí como sacerdote. Y acá puede estar la clave de por qué quizás algunos de nosotros estamos teniendo problemas en el hogar con los hijos. La falta de corrección, lo que decía el pastor al comienzo. Vos tenés que dar gracias a Dios cuando tenés un padre que te corrige. No solamente un padre biológico, sino un padre espiritual. Cuando alguien te corrija, decir, no me gusta, la verdad que me duele, pero yo creo que es lo mejor para mi vida. Porque la corrección a tiempo te salva de morir. Si estos chicos que mataron a este otro en Gesell hubiesen tenido a sus padres corrigiéndolos a tiempo y fuera de tiempo, ese asesinato nunca hubiese ocurrido. Por lo menos por parte de estos chicos. Porque no fuimos llamados a ser amigos de nuestros hijos. Fuimos llamados a ser padres. Y eso significa que muchas veces nos van a ver desde la vereda opuesta. Es el precio. Cuando corregimos a nuestros hijos, muchas veces se enojan, ¿o no? Se fastidian, patean y dicen, ¿vos qué sabés? ¿Por qué? Claro, ¿por qué te metés? ¿Por qué te metés? Si yo la tengo clara, viejo. Vos no sabés nada de esto. Yo la tengo re clara. Hasta que se vieron contra la pared, vuelven llorando, como decía el Chavo el 8, con el rabo entre las piernas, vuelven y dicen, perdón. Y la van a decir, sí, te perdono. ¿Sí o no? ¿Cómo querés que sean tus descendientes? ¿Temerosos de Dios? ¿Gente que ame a Dios más que a nada en el mundo? ¿O querés que sean lo que salga, lo que... nada? Si son un desastre, bueno, no importa. Sí que importa. Sí que importa.
Porque ya dejamos hoy de ver a Dios como nuestro proveedor. Ahora nos vamos a preocupar de proveerle a Dios generaciones de bendición hacia adelante. Y vamos a tener luchas, y sí, claro. Tenemos una cultura de la muerte que no va a querer que tu familia viva bajo la bendición de Dios. Tenemos todo un sistema perverso y corrupto que no va a querer que vos formes una buena familia. La pregunta es, vos, en tu corazón, en tu fuero más íntimo, ¿qué le vas a proveer al Señor? ¿Qué le vas a ofrecer? Todo empezó cuando Ana y Elcana dijeron, nosotros vamos a adorar a Dios, vamos a buscar a Dios, vamos a temer a Dios. Ahí empezó. Ahí empezó. Entonces Dios, en el momento en que fue necesario, Samuel fue una realidad. Dios se ha provisto, pero también Ana y Elcana dijeron, le vamos a proveer a Dios, vamos a colaborar, vamos a contribuir a que el propósito de Dios en las familias de la tierra continúe siendo bajo la bendición de Dios. Amén. Dice la Biblia que nosotros, los que somos de fe, somos bendecidos con el creyente Abraham. Abraham fue el padre de la fe. Padre, no fue huérfano, fue padre de fe. Nosotros estamos bajo esa línea de bendición. Porque Él determinó proveerle a Dios una descendencia de bendición. Y aunque se equivocó varias veces, no dejó de